El 14 de junio de 2017, la policía de París respondió a una llamada sobre dos adolescentes desaparecidos. Los chicos de 16 y 17 años se habían aventurado en las catacumbas, una red de túneles sinuosos y sin iluminación que corre bajo la capital de Francia. Algunos están inundados. Muchos están llenos de millones de huesos humanos. Y toda la red de túneles, criptas, pasadizos estrechos y cuevas se extiende por al menos 250 kilómetros o 150 millas. Los chicos ya llevaban 2 días perdidos en este laberinto. Ahora era una carrera contra el tiempo para asegurarse de que no se unieran a los 6 millones de muertos ya enterrados bajo las calles de París. París es actualmente una ciudad de más de 2 millones de personas, con una historia que se remonta a más de 1000 años. Como cualquier ciudad grande que ha existido durante tanto tiempo, en algún momento tuvo un problema que superar. ¿Qué se debería hacer con sus muertos? Durante muchos años, los parisinos que fallecían en la ciudad eran enterrados en alguno de varios cementerios. Uno de los más conocidos era el Cementerio de los Santos Inocentes, que estaba situado en lo que ahora es el pleno centro de la ciudad. En el siglo XII, la gente era enterrada ahí en tumbas individuales, pero a medida que el cementerio empezó a quedarse sin espacio, se volvió común enterrar a los muertos en fosas comunes, enormes hoyos que podían albergar hasta 1500 cadáveres cada uno. Sin embargo, para el siglo XV ya no había espacio ni siquiera para estas fosas comunes en el cementerio de los Santos Inocentes. Los trabajadores construyeron osarios alrededor del perímetro del cementerio. Los huesos de los muertos desde hace mucho tiempo se exhumaban de sus tumbas y apilados dentro de estos edificios para liberar espacio en el cementerio para nuevos entierros. Con el paso de los años y el crecimiento de la ciudad, las condiciones dentro de este y otros cementerios se volvieron cada vez peores. Había más muertos que nunca para enterrar y cada vez menos espacio para hacerlo. Las iglesias, que cobraban cuotas por los entierros en sus cementerios anexos, se resistieron a todos los intentos de establecer nuevos camposantos fuera de la ciudad, y así los cuerpos seguían acumulándose en condiciones cada vez peores. A principios de 1700, el cementerio de los Santos Inocentes había recurrido a enterrar a los muertos en un montículo sobre el suelo. Las condiciones eran sumamente insalubres, con un fuerte olor a descomposición que rodeaba el cementerio. En 1780, una primavera especialmente lluviosa provocó que varios cuerpos parcialmente descompuestos emergieran de sus tumbas. Varias tumbas también colapsaron a través de una pared hacia el sótano de una propiedad contigua. El hacinamiento de los cementerios parisinos había llegado a un punto crítico. Algo tenía que hacerse. En 1786 finalmente se encontró una solución. París se había construido con el material que estaba disponible cerca, la piedra caliza de Lutecia. Esta piedra, que es única de la zona alrededor de París, fue extraída extensamente durante la formación de la ciudad, dejando atrás una enorme red de minas que se cruzan e intersectan. Estas minas originalmente estaban fuera de los límites de la ciudad, pero a medida que la capital se expandió, París creció hasta cubrirlas. Ahora se sugirió que estos túneles podrían usarse como un depósito para los muertos de la ciudad. La idea se puso en práctica en 1785. Día tras día, cientos de cuerpos eran exhumados de los cementerios abarrotados de la ciudad y llevados en una procesión solemne a una propiedad que se había convertido en el punto de entrada designado para el nuevo cementerio subterráneo de la ciudad. Debido a las condiciones en las que habían sido almacenados, muchos cuerpos se habían momificado en lugar de descomponerse por completo. La cera cadavérica se recolectaba de estos cuerpos y se convertía en jabones y velas, mientras que las lápidas y otros objetos importantes del cementerio se guardaban en un museo en la superficie, abierto al público. A lo largo de varios años, los cementerios de la ciudad fueron vaciados y el problema de qué hacer con los muertos de París finalmente se resolvió. En 1793, Filiberto Aspet, un portero del Hospital Val-de-Grâce, se aventuró en las catacumbas. En algún momento durante su exploración, rompió o perdió su linterna, quedándose en completa oscuridad. Siguió avanzando a tientas, incapaz de encontrar la salida, hasta que finalmente sucumbió al frío.
Su cuerpo no fue encontrado sino hasta más de una década después, en 1804, cuando ya se había descompuesto y solo pudo ser identificado por sus pertenencias personales. Filiberto Aspet, entonces, se convirtió en la primera persona que murió como resultado de haberse perdido en las catacumbas de París. En la década de 1810, las catacumbas fueron renovadas extensamente por el director del Servicio de Inspección de Minas de París. Se tapiaron algunas partes y se añadieron arcos e inscripciones solemnes en otras. Los huesos, que originalmente solo se habían apilado en túneles subterráneos, fueron acomodados en patrones artísticos y estructuras elegantes, creando un ambiente que finalmente podría abrirse a visitantes que pagaran. El lugar se volvió popular de inmediato tanto entre quienes deseaban rendir homenaje a los muertos como entre los turistas que visitaban la ciudad desde el extranjero. Durante todo el siglo XIX, las catacumbas estuvieron abiertas a los visitantes de manera intermitente y, cuando lo estaban, generalmente eran populares. Esta tendencia continuó durante el siglo XX. Al mismo tiempo, muchos parisinos disfrutaban explorar no solo las partes de las catacumbas que habían sido acondicionadas con fines turísticos, sino también aventurarse en el resto de la extensa red de túneles por cualquier medio que pudieran encontrar. Además de la emoción de explorar, las catacumbas también eran un lugar para reunirse. Artistas de graffiti hacían instalaciones temporales y los residentes se reunían para encuentros informales y fiestas. Bajo las calles de la ciudad, rodeados por los huesos de 6 millones de sus antepasados muertos, podían escuchar música, ver películas y consumir sustancias que no estaban permitidas en el mundo de arriba. Con el tiempo se desarrolló una cultura alrededor de la exploración de las catacumbas. Para los años 2000, una zona definida estaba abierta a los visitantes que pagaban durante todo el año. Era y sigue siendo administrada junto con los otros museos principales de la ciudad y genera ingresos significativos. Pero más allá de esto, muchas personas hacen grandes esfuerzos para encontrar la manera de entrar a otras partes de las catacumbas donde los visitantes no son tan bienvenidos. Muchos visitantes están ahí simplemente para explorar un mundo subterráneo, aunque algunos usan el espacio para hacer arte, reunirse con amigos e incluso disfrutar de fiestas ruidosas. El consumo recreativo de drogas es común, pero actividades criminales más graves son sorprendentemente raras. La mayoría de los exploradores habituales de las catacumbas se autorregulan. Intentan asegurarse de que ellos y todos los visitantes se comporten con respeto, no dañen los túneles y no realicen acciones que puedan provocar la intervención de las autoridades, para evitar que las autoridades sellen las catacumbas. Incluso llegan a escoltar con cortesía, pero con firmeza, a los visitantes que consideran no preparados o propensos a perderse o lesionarse. A pesar de esta cultura subterránea, la gente ocasionalmente se pierde en la extensa red de túneles. Es posible deambular durante varios días sin encontrar una salida fácil, y si un explorador pierde su fuente de luz, puede que no logre encontrar la salida, aunque esté a solo unos pasos de una ruta hacia la superficie. Existen varios peligros para quienes se pierden en las catacumbas, desde agua estancada hasta bajas temperaturas, deshidratación, agotamiento y la posibilidad de tropiezos, caídas y otras lesiones. Cuando un grupo se pierde en los túneles subterráneos, es imperativo encontrarlos lo más rápido posible. Un incidente que pudo haber terminado muy mal ocurrió en 2017. El 14 de junio, la policía respondió a un informe sobre 2 adolescentes que habían entrado a las catacumbas y aún no habían salido. Sus padres dieron la alarma cuando no supieron nada de sus hijos después de 48 horas. Los bomberos comenzaron la búsqueda en la extensa red de túneles y pronto se les unió un equipo K9 y especialistas en búsqueda y rescate. Casi 12 horas después de que comenzó la búsqueda, se escucharon débiles gritos de ayuda y, minutos después, los rescatistas localizaron a los 2 niños. Estaban exhaustos y asustados, varados en completa oscuridad. Habían entrado con un mapa de las catacumbas, pero rápidamente se desorientaron. Los teléfonos celulares en los que confiaban para iluminarse se apagaron uno tras otro y ni siquiera pudieron usar el último porcentaje de batería para pedir ayuda, ya que no había señal a 2 pisos bajo tierra. Sin luz, los chicos no pudieron orientarse en absoluto. Se detuvieron en una galería y esperaron durante horas en la más absoluta oscuridad,
con la esperanza de escuchar a otro explorador moviéndose en la oscuridad. Durante horas no escucharon nada ni vieron nada, hasta que finalmente fueron rescatados. Mientras los llevaban de regreso a la superficie, admitieron que no era la primera vez que se aventuraban en las catacumbas, pero bien podría ser la última. Los chicos se reunieron con sus familias, fueron tratados por hipotermia y luego dados de alta del hospital. Habían sobrevivido un total de 72 horas perdidos bajo tierra. Aunque estaban a solo minutos de una salida cuando los encontraron, si no los hubieran encontrado, tal vez nunca habrían salido vivos de las catacumbas. Abundan historias inquietantes e informes de sucesos extraños en las catacumbas, y los túneles no están exentos de peligros. Cada año, un pequeño número de personas resulta herido o se enferma mientras las explora. Y cada año, un pequeño número de crímenes ocurren en este mundo subterráneo y sombrío. Pero desde finales del siglo XVIII, por muy inquietantes y extensos que sean, no hay registro de que alguien se haya perdido para siempre dentro de las galerías y túneles de las catacumbas de París.